Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Matías González y hoy les voy a enseñar cómo poder realizar un contorno a lo que son sus imágenes o sus textos en cualquiera de sus diseños. Para darles un ejemplo claro, vamos a pasar de tener un logo así o estos textos a tenerlos así. Como pueden apreciar, le vamos a dar un contorno, ya sea en uno, en dos o más colores, lo que ustedes quieran o lo que estén necesitando. En primera instancia lo que vamos a hacer es generar un único contorno con un solo color. Como pueden ver, ya que ya tengo lo que es el logo del canal y un texto que dice Hola Mundo, y lo que vamos a hacer es contornearlo. Para conseguir esto, únicamente lo que vamos a hacer es venir, seleccionar lo que es la capa que vamos a utilizar, venir a FX, seleccionar trazo, y vieron que aquí se nos despliega lo que es la ventana. Ya acá automáticamente nos genera el contorno. Nosotros aquí vieron que tenemos trazo. Podemos elegir lo que es el tamaño de este trazo o de este contorno, mejor dicho. Podemos elegir si lo queremos en una posición exterior o interior o desde el centro. Como pueden ver, acá va cambiando. Les voy a mostrar únicamente para que puedan apreciarlo, pero generalmente el que utilizamos es en exterior para que quede tal cual la imagen y no se esté comiendo ninguna parte de lo que serían los bordes de la misma. En los modos de función, acá lo que podemos elegir es si queremos, por ejemplo, este es el normal, darle alguna transparencia o que se ajuste de alguna manera, se fusione de alguna manera con lo que sería el fondo de nuestra fotografía. Si nosotros le cambiamos el color, vieron de que esto va a ir cambiando. Dependiendo de lo que precisemos. Luego de que ya tenemos ajustado todo lo que serían los valores de acá, me olvidé comentarles, también podemos elegir la opacidad con la que queremos que esté ese contorno. Luego de que tenemos ajustado lo que son los valores de aquí, vamos a darle OK y ya con esto tendríamos el contorno. Si nosotros, por ejemplo, tenemos más de una fotografía o más de un texto que queramos aplicar exactamente el mismo valor, simplemente venimos, le damos clic secundario sobre la capa que ya tiene el ajuste, le damos a copiar estilo de capa, venimos a la capa a la que se lo queremos aplicar y le damos a pegar estilo de capa. Acá nos pegó exactamente el mismo estilo que teníamos acá, solo que como este es un texto y las letras están separadas entre sí, no es que sea una imagen compuesta, nos va a quedar con todo el relieve de lo que es el texto y demás. Si nosotros damos doble clic en donde dice trazo, se nos va a abrir la ventana que teníamos hoy y lo podremos modificar, ya sea el color, el tamaño, la opacidad y todos los valores que ya vimos. En el caso número 2 lo que vamos a ver es cuando queremos aplicar un contorno de dos o más colores a distintas capas. Para eso lo que vamos a hacer es aplicar la primera, venimos a FX, trazo, seleccionamos el contorno que querramos. Vamos a ajustar lo que es la opacidad, hoy quiero que quede bien negro en este caso. Vamos a ajustar el tamaño. Recuerden que esto lo pueden hacer dependiendo del diseño del formato que ustedes quieran. Yo lo voy a dejar en este caso así finito, le voy a dejar en modo de fusión normal, porque quiero que literalmente sea el contorno de lo que es la letra o las palabras. Lo podemos dejar incluso más fino, en 5 porque andaría bien. Le damos OK. Venimos, copiamos el estilo de capa y hasta acá vamos todo bien. Es exactamente lo mismo que vimos en el paso anterior. Ahora lo que va a cambiar es que vamos a venir, seleccionamos las dos capas en las que estábamos trabajando recién. Vamos a venir aquí abajo a la carpetita para crear un grupo. Le voy a renombrar caso 002. Si nosotros acá queremos mover, miren que podemos hacerlo, no tenemos ningún inconveniente. Una vez que creamos el grupo, ahora vamos a volver a repetir el mismo proceso de venir a FX, a trazo. Acá nos volvió a aplicar lo que es el trazo anterior, pero en esta ocasión nosotros se lo vamos a cambiar. Vamos a suponer un verde, ¿por qué no? Vamos a subirle. Vamos a cambiarle, vamos a ponerle un blanco para que se note bien. Vamos a subirle un poco el tamaño. Vieron que al subirle el tamaño ya dejó de tener un poco lo que es el contorno del texto exactamente y se le forma el contorno hacia ambas palabras o hacia ambas frases, mejor dicho.
Le vamos a dar OK. Vieron que acá ya nos quedó generado lo que es el segundo contorno. Recuerden que si nosotros separamos las palabras, el efecto va a quedar exactamente igual en las dos. Pero también si queremos, por ejemplo, agregar un tercer color, un cuarto color, un quinto color, no es necesario andar creando más capas, o mejor dicho, más grupos. Lo que vamos a hacer es venir a trazo, le damos doble clic, esperamos que nos abra la ventana. Vieron que acá nos dice a la izquierda trazo y tenemos un simbolito de más. Seleccionamos lo que es el segundo de abajo. Vamos a venir a color. Vamos a suponer que queremos que se repita el patrón y que sea rojo y blanco nomás, rojo, negro y blanco. Seleccionamos el rojo y acá vamos a extenderle el tamaño. Si nosotros volvemos a agregar otro y venimos por ejemplo y damos negro, vieron que ahí se va agregando y así lo pueden repetir tantas veces como ustedes quieran. Yo lo voy a cancelar porque ya con esto alcanzaría. Si llegaste hasta esta parte del video, te invito a que dejes en los comentarios el número 10 sin ningún estilo de contexto. Puedes, si quieres, también comentar alguna sugerencia o qué te ha parecido el video. Si es la primera vez que visitas el canal, te invito cordialmente a que te suscribas para seguir aprendiendo de a poquito algunos tips de edición o seguido también de algunos consejos de fotografía. Sin nada más que decir, yo me despido y los estaré viendo en el siguiente tutorial. Chau chau.